Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión, a quienes nos siguen a través de la radio y por supuesto plataformas de internet. Hace un instante platicaba con el coordinador de la mayoría, el coordinador Mier, y bueno, pues hablábamos de las prioridades legislativas. Esta semana está pues el tema del paquete económico, está también el pendiente del artículo 61 que fue al Senado de la República. En un momento más conversaremos con el presidente de la ABM para que nos diga cuál es la postura de los banqueros sobre el particular. Y después la reforma electoral, este tema que bueno pues ha generado una conversación muy amplia en todo el país. El presidente anuncia por primera vez que el Tren Maya podría no concluirse si no hay acuerdo con los ejidatarios, concluiría en Expujil, no llegaría a Chetumal. Dice el presidente que todos sabríamos quiénes no son. Yo decía que todos los presidentes de México han encontrado sus atencos, es decir, el grupo que se opone a la construcción de una obra pública, y sí, los conocemos. A lo mejor los opositores en el futuro los consideran héroes de la República por haber impedido, en este caso, que se concluyera una obra que ha tenido pues un desarrollo muy amplio, son más de 1,000 y pico de kilómetros, pero bueno, si no hay acuerdo con los ejidatarios, el presidente dijo, hasta ahí llegaremos. También abrió la posibilidad de cabotaje para líneas aéreas extranjeras. Dice que hay que impulsar una línea aérea, en este caso vinculada a los militares, que vincule al Tren Maya con el AIFA que todavía no ha usado, pero sin embargo, pero bueno, habló hoy de que hay cada vez más gente y que está siendo todo un éxito y será el mejor aeropuerto de América Latina. Bendito Dios, es el mejor, pero todavía no lo usan. Algún día, ojalá podamos decir que es plenamente funcional y que puede uno llegar a él, que es la objeción no es al aeropuerto, sino el acceso al mismo. Llamó también a las tiendas a ajustar sus precios, les dijo a los jefes de tienda, a ver, a lo mejor no les ha llegado la información, pero yo se las doy por la mañanera, tendrían que ajustar los precios de la canasta básica. Ken Salazar, quien por cierto hoy se reunió con Esteban Moctezuma, estuvieron en el Club de Industriales, dijo que las consultas sobre el TEMEC continúan, lo que contradice lo que anunció el presidente, tras asegurar que ya no iba a haber, en este caso, panel. Él dice, bueno, pues es una de las posibles consecuencias. El IMEF ve cerca la posibilidad de un panel de resolución de controversias, dada la trayectoria que han tenido los argumentos mexicanos. Hace un momento platicamos con el presidente de Coparmex, creo que debe haber ajustes a la, en este caso, legislación energética para no seguir retrasando las inversiones y generar esta incertidumbre que hoy tenemos. En este caso, bueno, pues Ricardo Monreal dice que van a actuar de forma responsable, ya sabe usted, en el tono que utiliza el coordinador de la mayoría para la reforma del 61. Platicaremos, por supuesto, en un momento más del asunto. Claudia Sheinbaum y Adán Augusto, ya hermanos, políticamente hablando, se reunieron en el Congreso de la Ciudad de México y pidieron aprobar la minuta sobre permanencia de las Fuerzas Armadas. El secretario de Gobernación dice que Sergio Barrera, él en este caso secretario de una de las comisiones, en términos, dice, por demás irrespetuosos, convocaron al secretario Sandoval. En este caso Sergio Barrera dice que no fue falta de respeto, simplemente, bueno, pues querían convocar al general. Dijo hace un momento el coordinador de la mayoría que él es partidario en determinadas condiciones de que comparezca el secretario de la Defensa. Le comento que este fin de semana fue el más violento de lo que va del año, 283 asesinatos. Esta tarde se registró aquí en la capital un tiroteo, un asalto, un cuentaviente en la zona de San Pedro de los Pinos. Xi Jinping no descarta la utilización de la fuerza para apropiarse de Taiwán. En un momento más, una conversación con el embajador anguiano. Me permite que hagamos una breve pausa, volvemos. Seguimos con la información. Este fin de semana, pues muchos comentarios sobre el debate que tuvieron Lula y Bolsonaro, muy interesante. Y bueno, pues ya los brasileños, los ciudadanos de aquel país decidirán si Lula regresa al poder o ratifican a Bolsonaro. Hoy por hoy las tendencias, bueno, son claramente favorables a Lula, que ha puesto también el tema de la Amazonia, por eso le da una proyección global, planetaria al debate entre los, en este caso, brasileños. En Italia también veo la muy interesante nota de Daniel
Verdú en el país. Dice, la política italiana ocurre a tal velocidad que es incluso posible crear una crisis de gobierno sin que ese gobierno se haya formado. Habían tomado la semana pasada, ¿no?, la imagen de un cuaderno de Berlusconi diciendo un montón de cosas de Meloni, de la que ganó las elecciones, y ahora, bueno, la fue a ver directamente en este caso a la líder de Fratelli d'Italia, o sea, los hermanos de Italia, para bajar un poquito la tensión y tratar de formar un ejecutivo que tendría dos presidentes. Uno es Antonio Tajani, por cierto, alguna vez fue comisario europeo, y otro es Matteo Salvini. Así es que veremos si finalmente este gobierno de la extrema derecha se consolida o no. Laura Cardoso, te saludo. La minuta que extiende las labores de seguridad pública de los militares hasta 2028 reunió este lunes a la jefa de gobierno y al secretario de Gobernación con la mesa directiva del Congreso capitalino. Y es que el encargado de la política interior tiene la encomienda de convencer a los diputados de todos los congresos estatales sobre las bondades de que sean los militares los que realicen tareas de seguridad en tanto se consolida la Guardia Nacional. Reconoce que en el país por lo menos hay 240 municipios en donde ni siquiera hay cuerpos de seguridad pública. Se abandonó la responsabilidad de los gobiernos estatales y municipales a tal grado de que hay municipios que o no tienen policía o entregaron la policía municipal a la delincuencia organizada. Elogió el trabajo de Sheinbaum en materia de seguridad pública y aunque ambos son señalados como posibles candidatos de Morena para 2024, aseguraron que por el momento solo hay unidad en pro de todos los mexicanos. Es una funcionaria eficaz. Miren, ya quisieran los restantes 31 compañeros tener los resultados, por ejemplo, en el rubro de seguridad. Somos hermanos, somos compañeros de lucha y mi mayor reconocimiento al secretario de Gobernación. Ambos coincidieron que no se trata de una militarización, sino de emprender una búsqueda por la paz. A diferencia del sexenio de Calderón, en donde lo que se declaró fue la guerra, con esa palabra, en el país, lo que hoy se busca desde la Presidencia de la República es la construcción de la paz. En las imágenes, Aldo Reyes y Julio César Reyes, Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias. Gracias, Laura. Y bueno, yo creo que la propia narrativa se condena a sí misma, ¿no? Es decir, dice, es la guerra la que propuso Calderón, ahora buscamos la paz, luego entonces estamos en guerra, porque no se busca la paz si no estás en guerra. Yo insisto en que más que Tolstoy aquí, la guerra y la paz, nos hace falta un Huntington que hablara del orden, es decir, orden político, crear orden. Pero bueno, la propia jefa de gobierno incurre en esta contradicción. Aquí buscamos la paz, entonces pues estamos en guerra, no se busca la paz ahí donde hay paz, ¿no? Si finalmente estamos en paz, pues no hay que buscarla, hay que en todo caso consolidar el orden político y la funcionalidad. Y bueno, pues qué bonita fraternidad, dirán algunos, ahí dijeron que bueno, pues están trabajando juntos, lo cual no dudo. Voy ahora con el doctor Emilio Bizarreta, experto en temas de seguridad. Mi querido Emilio, ¿cómo estás? Buenísimo, doctor. Estamos a la orden desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ni más ni menos. Bueno, oye, pues preguntarte cómo estás viendo los últimos debates. Hoy, referíamos hace un momento, estuvieron el secretario de Gobernación y la jefa de gobierno pidiendo al Congreso de la Ciudad de México que, a pesar de que aquí tenemos un modelo diferente, apuesten por en este caso, ampliación, ¿no? Aprueben la reforma constitucional del transitorio. Y por otro lado, Emilio, también tu punto de vista sobre la controversia esta de si debe o no debe y en qué condiciones debe comparecer el general Sandoval ante el Poder Legislativo. Emilio. Pues mientras no lleguemos a la paz perpetua de Kant, creo que vale la pena escuchar ese grato deseo. Lamentablemente, en lo que acaba de mencionar, que acabas de poner al aire, entre el discurso del secretario de Gobernación y el discurso de la jefa de gobierno, pues lo que necesitamos es un nuevo orden más maquiaveliano que maquiavélico. Es decir, el secretario de Gobernación dice que ella es la buena y los otros 31 están un poco apachurrados, pues no creo que le esté haciendo un grato favor. Y lo que estamos observando nosotros hoy día es una gran pasarela en todos los partidos para tratar de ver quién se posiciona. Lamentablemente el tema de la seguridad sigue incrementándose.
y mientras insistan en partidizar el tema de la seguridad, el costo seguirá pagándolo la sociedad. Hemos visto lo que ha ocurrido en Guanajuato en los últimos días, las últimas horas, y bueno, el tema hay que decirlo, es que el gobernador no le pide al presidente que vaya a la Guardia Nacional. Es decir, estamos en complacencias musicales para resolver el problema de la inseguridad. Eso es muy costoso para la sociedad y lo que estamos viendo realmente es que tampoco les importa la seguridad a quien está al frente. Lo que les está importando es todo el proceso electoral en esa vía. Y desde luego, finalmente a lo que comentabas, el secretario de la Defensa Nacional, mi general Luis Crescencio Sandoval, es un funcionario también del gobierno de la República y es un funcionario que tiene que atender a la petición de uno de los poderes, es decir, es ese encuentro. Si el secretario se niega y pone sus condiciones, entonces sí tendremos que reiterar lo que has escrito el día de hoy, mi querido doctor Curcio, sobre las abominaciones históricas y sin duda quizás darle la razón a algunos otros de que el poder militar ya está por encima del poder político. Sí, muy bien. Emilio, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Perdón. Oye, pues seguiremos de cerca. Hace un ratito platicaba con el doctor, con el coordinador Mier. Me decía que mañana la Junta de Coordinación Política va a ver en qué términos se da efectivamente esta participación del general Sandoval, esta comparecencia ante el Poder Legislativo. Seguiremos de cerca el tema. Te mando un gran abrazo y te agradezco que hayas estado esta noche con nosotros. A la orden siempre. Hasta luego. Abrazos, un abrazo, el doctor Bizarretea. Y bueno, pues el día de hoy ha habido pasarela en el Revolucionario Institucional. En un momento más nos ocuparemos de ese tema. Voy en estos momentos a enlazarme con para comentar el tema de ¿cómo se llama? Del cabotaje, el que hoy abrió el presidente. Yo me enlazo con el secretario general de ASPA, el capitán Gual. Señor secretario general, ¿cómo está? Muy buenas noches. Mi querido Leonardo, muy buenas noches, te mando un fuerte abrazo y muy afectuoso a ti todo el auditorio. Igualmente, oiga, pues hoy el presidente hizo un diagnóstico de cómo les han estado yendo a las compañías en los últimos años, digamos, enfatizó más el tema de Mexicana, pero tenemos aquí Interjet y tenemos Aeromar, ¿no? Como dos empresas que han fracasado en esta administración y ha abierto la posibilidad de una línea aérea militar y que las empresas extranjeras puedan hacer cabotaje en el país. ¿Usted cómo ve el panorama? Mira, Leonardo, lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo hasta el cansancio. El tema de las 16 líneas, fíjate lo que te digo, 16 líneas aéreas que han cerrado a lo largo de los los últimos 15, 20 años, ha sido por un solo factor, que no tenemos una política completamente bien establecida de Estado, no tenemos una política aeronáutica de Estado que le dé certidumbre a las aerolíneas, y así de sencillo. Somos el único país en el mundo que se han dado estos fenómenos de 15 aerolíneas, 16 aerolíneas en 15 años. El tema de Interjet es por eso, el tema de Aeromar es completamente por eso. No busquemos otra solución. Se llama que no tenemos una política aeronáutica en materia de Estado, perdón. Y en cuanto al cabotaje que tú mencionas, mira, así tal cual, como hemos defendido el subsuelo y los mares nacionales, a lo largo de la historia de México tendremos que defender el cielo, que también es la patria y nos pertenece a todos los mexicanos, Leonardo. Es decir, así como se ha pronunciado el señor presidente en la soberanía energética, el litio, lo demás, el cielo también nos pertenece a los mexicanos. Y los que deben de explotar el cielo y las bondades de volar en este país somos los mexicanos. No nos equivoquemos, nos puede salir muy caro. Ya, bueno, pues ahí está la posibilidad, dijo el presidente, se consideraría al final. La idea de tener una, digamos, aerolínea vinculada a los militares, supongo que plantea de entrada un problema de matrícula, ¿no? Entiendo que hay, pues matrículas diferentes para los aviones comerciales y los aviones militares, pero ¿es una buena idea, capitán? Mira, yo lo veo con mucha dificultad, insisto, se ha dicho que hacen falta más aerolíneas, que nos hacen falta conectividad. No,
No nos hace falta, para cubrir las necesidades de la población en México, no nos hacen falta más aerolíneas, nos falta una política completamente. Zapatero a tu zapato, es como si el día de mañana nombramos a un secretario de la defensa, un civil. Bueno, pues no es lo correcto, ¿no? Y te lo dice alguien que es militar, que yo soy militar. No es lo correcto y no lo adecuado. Se tendrán que hacer adecuaciones de la ley, que no es tan fácil. Se tendrán que recordarás que toda aerolínea necesita seguros, y una aeronave militar operada, una aeronave militar, pues tendría que entrar con un esquema de seguros mucho más caro, porque el seguro es para el usuario también. Es complicado. Yo considero... Perdón. Sí, dígame. No, dígame. El diagnóstico, claro, lo digo honestamente. Honestamente, lo que necesitamos es una política aeronáutica de Estado. El crecimiento de la aviación nacional y el crecimiento de la IFA no dependen de una apertura indiscriminada de los cielos mexicanos. Se requieren convenios completamente que garanticen una competencia justa, que protejan la soberanía nacional y los empleos. Es decir, es la superimportancia de regresar a la categoría 1 lo más rápido posible, para que estas aerolíneas mexicanas nos podamos robustecer. Esa debería ser la prioridad, ¿no? Volver a la categoría 1. Yo pondría dos cosas: urgente e indispensable y apremiante. Urgente es categoría 1. Indispensable es política aeronáutica de Estado. Si no, vamos a seguir siendo cíclicamente repetitivos en caer a la categoría 2. No hay de otra. Ya nos pasó hace 10 años. Regresamos a la categoría 1 y otros 10 años regresamos a la categoría 2. ¿Por qué, Leonardo? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Pues porque no se han atendido las cosas de manera correcta. No se ha hecho una política bien clara, bien definida por parte del Estado mexicano. Pues ahí está el desafío. Capitán, como siempre, muy agradecido con usted. Toda la vida, Leonardo. Cuídate. Gracias, mucho. Gran abrazo, secretario general de ASPA, hoy comentando pues este tema muy importante con usted. Yo creo que es un asunto que no deberíamos perder de vista. Hoy hubo efectivamente pasarela de priistas. Vamos con Laura Brujés, ella tiene la información. Adelante. Muy buenas noches, Leonardo. Sí, en efecto, en el marco de Diálogos por México ha estado presente personalidades importantes del partido, incluso quienes han decidido levantar la mano para contender por la presidencia de la República de cara a los comicios en 2024. Una de ellas fue la senadora Beatriz Paredes, entre las ponentes de las primeras que participó, se destacó como candidata a la presidencia en 2024. Ella dice que no va a permitir una elección de Estado, y así como una intervención de los siervos de la nación para imponer un triunfo presidencial ficticio, pero vamos a escuchar parte de lo que dijo. Esta trinchera expreso con humildad y con decisión que aspiro a ser candidata a presidenta de la República, a encabezar una gran alianza entre los partidos políticos con la sociedad civil, un frente amplio de los hombres y las mujeres democráticas de México, porque el 2024 vamos a recuperar la historia. Comentando también, Leonardo, que añadió que no es momento de proyectos personales, también está apuesta por la alianza, al igual que lo hizo el dirigente nacional Alejandro Moreno Cárdenas. Por esta vocación aliancista convocaron a una verdadera alianza que impulsara pues el revolucionario institucional también con los ciudadanos. Entre de los otros priistas que se han decidido pues destapar dentro de este evento también Ildefonso Guajardo, no lo hizo abiertamente en el evento, pero sí en una conferencia de prensa que sostuvo aparte, pues respondió un par de preguntas donde pues también se incluyó dentro del listado de priistas que buscan contender en la elección interna. Quien sí lo hizo abiertamente fue el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, quien dijo pues que su presencia aquí se debe a que sí está interesado en contender por por la presidencia en 2024. Así lo dijo. Y contundente, sin titubeo, aspiro a ser el candidato de mi partido a la presidencia de la República, por eso estamos hoy aquí.
con la claridad de que venimos a presentar resultados, no a vender espejitos. Leonardo, comentarte que dentro de los ausentes estuvo el coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, no asistió el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. Otras de las figuras periodistas presentes estaban Fabio Beltrones, José Antonio González Fernández, Pedro Joaquín Cosbel, Sergio García Ramírez, y en estos momentos se encuentra hablando José Ángel Gurría Treviño, entre otros priistas que han asistido a este evento llamado Diálogos por México. ¿Enrique de la Madrid estuvo? Él estará el día de mañana. Oye, pues nos cuentas qué dice Gurría, porque es uno de los, digamos, pesos pesados del priismo tradicional, aunque él ha dicho así de entrada que no estaba interesado en la candidatura, pero si va a esta pasarela, supongo que lo está reconsiderando. Gracias por el reporte. Gracias y muy buenas noches a ti y a todo el auditorio. Y voy ahora con el embajador Anguiano. Embajador, buenas noches. Buenas noches, Leonardo, qué gusto. Oiga, pues ayúdenos a ubicarnos el discurso de Xi Jinping este fin de semana, qué connotaciones le ve, qué implicaciones puede tener, no solamente para China, sino para el mundo entero. Embajador. Sí, en la parte interna, se confirma algo que se venía previendo desde no solo las últimas semanas, en el último año, o sea, una reiteración de que China busca el rejuvenecimiento total, o sea, volver a ser potencia mundial, y para eso se necesita que el Partido Comunista se consolide aún más en el poder que ya lo tiene. Y junto con eso va la idea de que el hombre fuerte, el hombre que ha dirigido al partido, su pensamiento, que quizá lo eleven al nivel de los reglamentos del partido, todavía no sabemos si va a ser eso o no, es el único, lo que se dice en la propaganda, el único que puede llevar adelante al partido. Xi Jinping se cuidó de no decir así tan tajantemente en su propio informe. Fue un informe de hora y media, y lo que se espera pues es que en lo interno haya más concentración del poder en manos de Xi Jinping, consolidación del grupo de sus leales, y lo difícil es la política de derechos humanos. Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos meses y años. En la parte internacional, cosas contrastantes. Junto a las posiciones de que China va a buscar que consolidar su lugar en el mundo para que se trate al menos como potencia económica que lo es. Hay mensajes conciliatorios. Por ejemplo, en el caso de Taiwán, el mensaje fue amplio, largo, diciendo que un llamado a los hermanos chinos de la isla de Taiwán para decirles que la relación con ellos es de pueblo a pueblo y que no hay ningún problema. Y señalaron también que no están buscando incorporar pronto a Taiwán por la fuerza, aunque también reiteraron lo que han dicho desde siempre, que no pueden explícitamente renunciar en el largo plazo al uso de la fuerza. O sea, no lo van a hacer ahora, pero se quedan con ese principio que han establecido desde hace muchos años, ¿no? Yeah. No hablaron para nada de la guerra en Ucrania, lo cual es interesante porque hay una mención, y tampoco se refirieron directamente a Estados Unidos, aunque el mensaje en cuanto al desarrollo tecnológico y a los obstáculos que está enfrentando China, dijo Xi Jinping, para este desarrollo, pues implícitamente está mencionando a Estados Unidos, que es el que estamos oponiendo a dicho progreso, a dicho avance. Sí, está el tema de los chips y también el tema de Internet, donde Estados Unidos le pone cada vez más trabas. Preguntarle el tema del crecimiento económico. China va a crecer, según el FMI y el Banco Mundial, el año próximo 4.4%. Para casi cualquier país sería pues una fortuna, ¿no? Una maravilla. Pero para China este es un gran desafío, embajador Anguiano. Sí, y además el pronóstico del fondo está un poco largo. Es posible que lleguen a 4%, porque tienen varios problemas, pero dos sustantivos. El agotamiento de la
la industria inmobiliaria como motor del crecimiento, porque la especulación ha llegado a niveles extremos y el partido está decidido a contener ese avance especulativo, pero al cortar el avance especulativo lo que está provocando es un estancamiento de los precios de los inmuebles, que generalmente se recuperan desde que los venden, construyen, y en plena construcción empiezan a recuperar los flujos de liquidez para seguir adelante. Si se les estanca la demanda, el consumo, y se les y sobre todo les ponen obstáculos para que las autoridades municipales, a los provinciales, ya no sigan impulsando tanto a los bienes inmuebles, pues ahí se les puede parar un motorcito de crecimiento que debe representar un 20% del PIB o algo así. Mira, a la otra parte, sí, ha sido siempre como lo que se llama inversión en infraestructura, es básicamente desarrollo de inmuebles, ¿no? Para fines privados y públicos, etcétera. Que ha sido impresionante estos años, ¿no? Literalmente ve unas ciudades nuevas. Pero digamos, la legitimidad política, en este caso de Xi Jinping, ¿está muy ligada al desempeño económico? Desde luego. Si se empieza a contraer y llegar a situaciones complicadas, su legitimidad ya de por sí tiene esta reelección que se va a aprobar, que ya está muy anunciada, plantea problemas de legitimidad serios. Entonces la única manera como puede él justificar eso es con éxitos económicos, pero también con éxitos políticos internacionales. Están ahí insistiendo en que en el mundo ya no puede haber potencias que determinen, que tomen decisiones consideradas como valores mundiales, etcétera, ¿no? Están buscando, digamos, parecido simplemente un mundo cada vez más multipolar, ¿no? Hay otro elemento de la economía que es serio, pero creo que eso en el corto plazo se va a corregir, que es esa política extrema de cero COVID y el encierro de las ciudades, que es una de las causantes también del bajo crecimiento de la economía para este año y para el año que próximo, ¿no? Que han parado puertos completos, ¿verdad? Con esa política radical. ¿Sí? Ciudad. Y hubo por ahí una manifestación que casi pasó desapercibida, yo la leí en la prensa inglesa, sobre todo en el Guardian, ¿no? Salieron de pronto en no sé si en una carretera, no me quedó claro porque yo oí la noticia, pero no la he visto escrita, de que salieron unas personas, unos chinos, y pusieron un letrero, rápido se los quitaron, ¿no? Diciendo, protestando contra el dictador que no los deja trabajar, ¿no? Por los encierros de las ciudades. Eso desapareció, pero eso implica para un momento de tanto control, que va de la mano de la alta tecnología que tienen los chinos, ¿no? El control es electrónico y es casi perfecto. Entonces, pues eso indica que hay mucha molestia por abajo del agua. Muy bien. Eso es básicamente. Ahora vamos a ver lo que el Congreso termina el domingo, me parece. Ahí eligen al nuevo Comité Central, en donde seguramente pues aparecerá Xi Jinping y otros del foro político, pero como Comité Central, el lunes es el primer pleno del 20º Comité Central para elegir lo que es importante, el foro político y la cúspide, el Comité Permanente del foro político, ¿no? Muy bien, pues pendientes estaremos. Embajador Anguiano, como siempre, muy agradecidos con usted. Y mucho gusto, es saludable, que tenga usted muy buenas noches. Igualmente. Y bueno, pues antes de irnos, antes de irnos a la pausa, más adelante vamos a platicar con el presidente del ABM para que nos dé su punto de vista sobre el asunto del artículo 61, la reforma. Y quiero decirle que hoy se publicó una encuesta en El Financiero, donde, bueno, pues tiene todas las probabilidades rumbo al 2024 de ganar la alianza. Yo por eso le preguntaba a Mier, mañana completaremos en este caso conversación, pues si sumando bloques tienen 49%, ¿para qué quieren poner en este caso, una nueva ley electoral que proyecte ilegitimidad sobre su triunfo? Es decir, es un asunto para mí incomprensible, pero bueno, es parte de la obsesión que tienen por transformar eso. Javier Navarro, cuéntanos qué ocurrió el día de hoy en la capital. Adelante.
Gracias, Leonardo. Un saldo de una persona muerta y 2 heridas con impactos de bala es el resultado del tiroteo por un asalto a un cuentaviente ocurrido en la avenida Viaducto Río Becerra frente a la Plaza Comercial Metrópoli, esto en el poniente de esta Ciudad de México. Esto ocurrió en este sitio localizado a la altura de la calle 11 de Abril, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana impidieron el robo a esta persona que llegaba a este lugar. En ese momento los policías vieron el asalto y se acercaron, con lo que los delincuentes dispararon y se inició el tiroteo, en el que 2 de los presuntos delincuentes y un policía cayeron heridos. Al lugar llegó una ambulancia de Protección Civil de la alcaldía Benito Juárez y encontró que uno de los asaltantes estaba muerto y otro lesionado con impactos de bala, y este último, junto con el policía herido, fueron trasladados a un hospital. Se informó que una mujer y otro hombre involucrados en estos hechos fueron detenidos y se recuperó el botín de casi 800,000 pesos en efectivo. Leonardo, el reporte que te tengo. Caray, bueno, pues muchas gracias por el mismo. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos en un instante. Vamos con la información. Fíjense que en los últimos días hemos conversado con distintos actores a propósito de esta reforma que al principio parecía una cosa muy técnica y casi plana, y de pronto pues hemos tenido voces en todos los sentidos. Platicamos con Luis Armando Melgar, presidente de la comisión, en su momento también con otros actores, pues fuimos al presidente. Hoy leía, sin ir más lejos, también al coordinador de la mayoría en el Senado, decir que le van a dar un cauce a esta reforma, a un artículo efectivamente de esta ley, a quien no hemos tenido la fortuna de escuchar, pero ahora lo tenemos, es al presidente del ABM, Daniel Becker. Presidente, muy buenas noches. ¿Qué tal, Leonardo? Muy buenas noches, gracias por tener en tu programa. Pues preguntarle y pedirle directamente qué opinan de esta reforma y de las distintas versiones que hemos escuchado entre Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Presidente. Bueno, de la Cámara de Diputados, como tú sabes, ya salió esta iniciativa con la intención de que este artículo 61 se amplíe ahora a cuentas de más de 300 salarios mínimos, que equivale a más de 52,000 pesos. Antes el artículo 51 solamente hablaba de montos menores a esta cantidad, que se tenía que ir después de 3 años a una cuenta concentradora y ahora después de 6 años a la beneficencia. Y ahora, bueno, la iniciativa es ampliar estos recursos a más de 300 salarios mínimos, y en ese sentido, bueno, hoy está en senadores, y de ahí, bueno, estamos ya iniciando una conversación con senadores para que esto no tenga afectación a los ahorradores mexicanos. Ya. En la mayoría ha habido discusiones sobre la finalidad. Me decían de la Cámara de Diputados, de la mayoría, que ellos querían que se fuese efectivamente a seguridad pública. El presidente tiene otra opinión, pero ¿a ustedes les es indiferente el destino? ¿Qué opinión les merece la esencia de la ley, de la reforma de este artículo? En realidad, Leonardo, pues ahí somos indiferentes en el sentido de que pues, es una iniciativa que viene del legislativo. La ley de instituciones de crédito, artículo 61, es una ley que venía desde 2008. Ya con los años anteriores, la banca ha entregado recursos a la beneficencia a partir de este artículo 61. Entonces, básicamente, bueno, no tenemos ninguna preferencia o ninguna disposición a la asignación de los recursos. Lo que sí nos interesa es de forma importante que los mexicanos estén convencidos y tengan la certeza que sus ahorros están perfectamente bien protegidos en una banca solvente y bien capitalizada. Sí. En este caso, mucha gente me pregunta, y yo se lo pregunto a usted, presidente, ¿por qué si las cuentas, aunque no tengan movimientos, tienen beneficiarios? En este caso, tienen que quedar en manos del gobierno y no la entidad bancaria, pues llamar a los beneficiarios y decir, oiga, aquí esta cuenta no tiene movimiento, el dinero puede ir a ustedes, o pedir alguna referencia para, en fin, ¿qué ocurre con la misma? ¿Me puede ayudar a entender todo esto? Sí, bueno, déjame decirte que México no es el único país que los recursos, después de un tiempo que no han sido utilizados, se envían a la beneficencia. El Reino Unido es un caso, Estados Unidos es otro caso, Colombia es otro caso. Digamos, no es atípico, Leonardo, que las cuentas que no tienen movimiento después de un periodo de tiempo sean asignadas a ciertos elementos de beneficencia, como te comenté, existe ya en otros países del mundo. Ahora, creo que lo importante es que, y gracias a espacios como el tuyo, pues decirle a los mexicanos que le den movimiento a sus cuentas, o sea, es decir, si le dan movimiento a sus cuentas en un periodo menor a 6 años, ya no entran en este perímetro de la ley que intenta
tener estos recursos que ya existía, como te comento, desde 2008 a partir del artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito. Pero bueno, yo creo que es muy importante, y como ABE, como Asociación de Bancos de México, pues el interés que los mexicanos den movimiento a sus cuentas para que no estén tipificados bajo este concepto, y que esta ley, que por cierto está apenas también en senadores y tendrá que regresar luego a la Cámara de Origen. Ya. El monto, me decía Luis Armando Melgar, el presidente de la comisión, que podría ser alrededor de 7,000 millones, he oído 10,000 millones y a veces hasta 30,000. ¿Hay manera de estimar cuál es el monto de las cuentas que están en esta situación, presidente? La respuesta es no, Leonardo. Tan es así que tú justamente me acabas de hablar de una variación con un intervalo enorme, ¿no? Lo cual, pues yo creo que ahí no vale la pena meterse a esos números, porque solamente especularíamos, esa información granular que solamente las instituciones tienen. Lo que sí puede conocer, lo que sí se puede conocer, Leonardo, es los recursos. Otra vez, esa información no es parte del ABM, pero es una información que se publica y se emite y se manda a la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Sí se puede conocer cuáles han sido los montos que se han enviado en los últimos años del artículo 61 a la beneficencia. Ese dato sí es conocido, sí se puede conocer. En este caso, pregunta, como hay esta experiencia internacional, ¿todos los países tienen más o menos el mismo plazo? Es decir, una vez que no hay actividad en una cuenta, va, en fin, a la finalidad que cada país decide, ¿o estamos en México fuera de rango? No, en el caso del Reino Unido es 15 años, el caso de Colombia y Estados Unidos no tengo claridad exactamente cuál es la ventana. Sé que el Reino Unido es 15 años, pero lo que estamos discutiendo y platicando con el presidente de la Coordinación Política del Senado, con el senador Monreal, es que después de 6 años, Leonardo, si un mexicano reclama sus depósitos, exista la posibilidad que el gobierno regrese esos recursos si se autentica el beneficiario de la cuenta, el titular, y son recursos lícitos. Entonces creo que lo que nosotros estamos intentando de cara al Senado, y que nos han dado apertura para dialogar, yo ya no estoy en México, pero ya tuve una conversación con el senador Monreal, es la posibilidad de explorar que después de un tiempo, aunque pase este tiempo perentorio del que ya se habla en la ley, mientras que cualquier mexicano se autentique y sean recursos lícitos, se les pueda regresar a pesar de que hayan pasado los 6 años. Es un poco lo que estamos intentando lograr a través del Senado de la República. Muy bien, pues interesante, seguiremos puntualmente el asunto. Presidente, muchísimas gracias por el enlace. Al contrario, Leonardo, muchas gracias, un fuerte abrazo y gracias por tenerme en tu programa. Igualmente, el presidente de la Asociación de Bancos de México, la ABM, Daniel Becker, hoy conversando con usted. Ahí está su punto de vista. Importante que incorporáramos a esta conversación amplia que hemos tenido con distintos actores y las distintas versiones que hemos tenido del grupo de la mayoría. Le decía que hoy Ricardo Monreal publica un artículo en el Universal con el particular, o sea, atendiendo este tema que ha generado mucha controversia. Bueno, vamos a otros asuntos. Y bueno, pues enlazo ahora con Eduardo Boor, que es director de Transparencia Mexicana. Mi querido doctor, ¿cómo estás? Con mucho gusto de saludarte, Leonardo. Muy buena semana. Igualmente, querido. ¿Qué tema abordamos? Mira, la semana pasada fue la Semana Nacional de Transparencia y yo creo que es útil hacer un balance de lo que ocurrió. Para fortuna, pues no fue una semana que se concentrara en la Ciudad de México o solo en las capitales más importantes del país. Estuvieron lo mismo en Pachuca, que en Tuxtla Gutiérrez, que en Saltillo, que en Monterrey, que en la Ciudad de México. Creo que fue muy importante. Esta es una semana que organiza el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, pero algo que una y otra vez apareció durante las conversaciones y que creo que vale la pena compartir con el auditorio, es el hecho de que una verdadera agenda de transparencia en materia de seguridad nacional no reserva, sino al contrario, abre información para proteger la seguridad de todas y todos los mexicanos. Y en particular me refiero a un tema que surgió tanto en Monterrey, cuando hubo una mesa con alcaldes de la zona metropolitana de esa importante ciudad, y también en Saltillo, en Coahuila, donde el tema del agua en ambos lugares fue un tema que se abordó con mucho interés, obviamente por razones que se han descrito ya ante la opinión pública, ¿no? El día cero en el caso de Monterrey, pero también una compleja relación con Coahuila en términos del agua. Y me parece muy interesante ver cómo el enfoque está cambiando, y entonces en lugar de hablar de clasificar como reservada la información, guardártela
ponerle cencerros. La idea en agendas tan importantes para la seguridad nacional como la agenda del agua, la idea es la contraria, ¿no? La de abrir información para que tú, yo y muchas otras personas podamos ir actuando en este sentido y en una agenda tan importante para preservar la vida de los mexicanos. Me pareció un giro interesante y por eso me atreví a compartirlo contigo, Leonardo. Me parece a mí de lo más interesante, porque además permite socializar la problemática, es decir, a ver, cuando decimos que esto es un asunto de seguridad nacional, muchos lo entienden y resulta, en este caso del agua, pues bastante obvio, pero argumentar en el espacio público por qué un tema implica la supervivencia de la nación, yo creo que a todos nos ayuda mucho como pedagogía pública, nos permite entender por qué es importante esto que algunos autores llaman el cálculo del consenso, por qué pedir un esfuerzo presupuestal mayor a los ciudadanos, así es que sí, por la vía de ir abriendo, desclasificando información, pero sobre todo haciéndolo público, ¿no? Ayuda muchísimo a fortalecer en este caso, no solo la liberación pública, sino el funcionamiento general de las instituciones de seguridad. Sí, sin duda, si piensas que en estos temas, de verdad, la agenda del agua es una agenda irreversible, Leonardo, ¿no? Vamos a estar discutiendo este asunto los próximos 15 a 30 años y si bien nos va, con toda la información pública con la que se puede encontrar, incluso en manos del sector privado y que se pueda poner a disposición de la sociedad, pues apenas con todo eso y el conocimiento y el empeño en las universidades le vamos a poder entrar al asunto, ¿no? No es un asunto sencillo, incluso en noches lluviosas como la de hoy en la Ciudad de México, pues eso no resuelve, ¿no? Que las cuencas funcionen bien, que tengamos abasto suficiente para el tema del agua. A mí me pareció un cambio de enfoque, ¿no? Que no todo lo que es seguridad nacional tiene que estar reservado. A veces los grandes temas, los de seguridad nacional, requieren puertas abiertas, ventanas abiertas y que fluya la información y que no sea por filtraciones como los Guacamaya Leaks, Leonardo, ¿no? Sino que sea por una política de apertura, ¿no? Sí, yo lo creo firmemente. ¿Algún apunte más, Eduardo? No, con solamente el gusto de saludarte el lunes y que tengas tú y el auditorio una espléndida semana, Leonardo. Gracias, Eduardo Borges, director general de Transparencia Mexicana. El día de hoy, bueno, pues platicando con usted. Óscar Zúñiga, te saludo. El proceso de consulta que se sigue en el TEMEC de ninguna forma sufrirá cambios con la salida de Tatiana Cloutier, señaló el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien dijo que se seguirá trabajando para avanzar en los acuerdos. No se sabe hasta dónde se llegará, pero continuarán en ello. Entonces vamos a seguir trabajando muy bien con el gobierno mexicano en todos los temas económicos. En lo de la consulta y el afecto del cambio de personas, pues es un proceso que se va a seguir en adelante, ¿no? Todavía no sabemos dónde va a llegar, pero eso no nos va a desviar del marco de esta unión económica, donde los dos presidentes me han afirmado a mí muchísimas veces que eso es de muchísima importancia para México y los Estados Unidos. Asimismo, dijo que en cuanto al tema de seguridad se seguirá trabajando sin afectar la soberanía de México. Nosotros trabajamos con el gobierno de la República, con los estados y los municipios, ¿no? Entonces, tenemos programas que han existido por mucho tiempo y en eso se reconoce abajo del entendimiento del bicentenario. Entonces, no hay ningún problema, está todo bien, vamos a seguir trabajando bien con el gobierno mexicano nacional y también con los estados, pero en una manera trabajando juntos, no trabajando nosotros independientemente con los estados, eso no lo hacemos. Al cuestionarle sobre los Guacamaya Links, el diplomático dijo que corresponde al gobierno mexicano investigar sobre el tema y dijo que urge reforzar la ciberseguridad. De la parte de los Estados Unidos, para nosotros es de muchísima importancia que tengamos sistemas que sí trabajan, que protegen lo que se tiene que proteger y lo que no se tiene que proteger, que también se debe reconocer al pueblo. De la parte de este asunto en particular, pues es parte de lo que tiene que responder el gobierno mexicano, la manera en que sigue trabajando en
en cybersecurity, pero además de eso no tengo yo comentario de eso. En cuanto a su política migratoria, dijo que solo recibirán a migrantes venezolanos que cumplan la vía legal para entrar a su país. Con imágenes de Ricardo Rodríguez, Óscar Zúñiga, Grupo Fórmula. Gracias, Óscar. Y bueno, seguimos con la información. México aceptaría hasta 24,000 venezolanos por esta vía. Y bueno, pues le comentaba que hoy publicó El Financiero una encuesta interesante. Morena sigue teniendo pues una amplia ventaja, 49-35 si fuese por bloques. Lo que no se despega en la encuesta del Financiero son las corcholatas. Bueno, hay dos, están pegaditas, ¿no? ¿Usted qué prefiere que sea la candidata de Morena? 27 Claudia, 27 Marcelo. Muy atrás Ricardo Monreal, Adán Augusto López. Preferencias, esto es en población general. Preferencias entre simpatizantes de Morena, Claudia Sheinbaum 42 y Marcelo Ebrard 41. Que tengo una impresión de que esta idea que tiene el gobierno y por supuesto claramente el de la Ciudad de México de presentar así como un hecho consumado que Claudia va adelante, pues está encontrando una resistencia en las encuestas muy particular. Los atributos de las corcholatas pegaditos, o sea, Marcelo, a pesar de que no tiene todo el aparato que tiene Claudia Sheinbaum para proyectarse, están en atributos, ha dado mejores resultados en el cargo, 32-30, en el caso de representa mejor el proyecto de la Cuarta Transformación, 28-27, o sea, es un puntito, y manejaría mejor una crisis, Marcelo Ebrard 31, Claudia Sheinbaum 25, así es que bueno, pues ciertamente están pegaditos y sigue estando en, digamos, zona de competencia el canciller de la República. Vamos ahora con, según la encuesta del Financiero, claramente, vamos a ver qué dicen las de Morena. Rocío Galván, te saludo. ¿Qué tal, Leonardo? Yo también te saludo con gusto y a tu audiencia. Te informo que del jueves pasado al día de hoy hay 352 venezolanos que han llegado por la garita del Chaparral a Tijuana y que están siendo canalizados por las autoridades de la Dirección de Atención al Migrante del municipio a 3 albergues aquí en la ciudad de Tijuana. En uno llevan a los hombres, en otro llevan a las mujeres y en otro llevan a familias. Hasta ahorita pues han tratado de darles cabida en estos lugares, pero los albergues están saturados, Leonardo. Hay gente en la calle, en la banqueta, esperando que les puedan dar la oportunidad de estar dentro del albergue y pues no se ha podido. Entonces las autoridades municipales dicen que necesitan mucho apoyo tanto de la Federación como también del gobierno de Estados Unidos, porque pues tú sabes que esta es una decisión del gobierno de Estados Unidos de deportar a los venezolanos y bueno, pues significa, como ya ha representado en otras veces, un problema para la ciudad de Tijuana. Y mientras tanto, los activistas, los defensores de los derechos humanos de este grupo de población, pues les preocupa que se vuelvan indigentes, que se queden en condición de calle o que también sean víctimas de la delincuencia. La mayoría de ellos dicen que no van a regresar a Venezuela, que no tienen esa intención y que pues lo que van a hacer es intentar llegar a Estados Unidos a como dé lugar. Entonces, bueno, pues esa es la situación que tenemos hasta el momento. De acuerdo con Enrique Lucero, que es el director de atención al migrante aquí en Tijuana, él dice que más o menos calcula que estarán llegando 200 diarios. Hasta ahorita el ritmo de 200 diarios no ha sido así, ha sido menos, pero bueno, pues esa es la información que tengo hasta el momento. Y es el desafío, como en su momento también fueron los haitianos y otros más. Pues Rocío, te agradezco mucho el reporte. Hasta luego, Leonardo, que estés bien. Saludos, un saludo hasta Tijuana. Y sí, ahí está el problema, hasta 24,000 podríamos recibir. Es un acuerdo que el gobierno de México hizo con los Estados Unidos. No se había hecho público, de pronto nos enteramos ya como un hecho consumado. Entonces, bueno, pues ahí hay un tema también de transparencia, ¿no?, en el manejo de la información. Pero la pregunta que mucha gente se hace es, ¿por qué migra tanta gente de Venezuela? ¿Por qué será? ¿Va? Vamos en este caso a despedirnos. Le deseo que tenga una semana extraordinaria. Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.